también poder compartir la palabra de Dios. Como sabéis, el pastor Corey se encuentra ahora mismo en Bélgica, está predicando y bueno, me pidió que por favor predicara este pasaje de las Escrituras. Antes de empezar, pues sí me gustaría comentar, bueno, el pastor y el hermano Mike, pues estuvieron ya tocando el tema, estuvieron hablando acerca de lo que estaba ocurriendo en este momento, ¿no? Está ocurriendo una persecución de Saúl sobre David porque lo quiere eliminar, lo quiere matar. Vemos también cómo hay una tremenda fidelidad de Jonatán hacia su amigo David, ¿no? Sabemos que el pueblo judío por tradición es un pueblo de pactos, y entre Jonatán y David siempre se renuevan pactos entre ellos, entre respeto, amor, entre fidelidad, ¿no? También pues ver la tosudez, la falta, ya el Señor había abandonado el reinado del rey Saúl, ¿no? Ya no contaba con el apoyo de Dios, y por lo cual pues su descendencia no iba a acceder al trono, ¿no? Ya Jonatán tiene claro esto y bueno, sabe que tiene que menguar. A este sermón le he puesto, el título es El gozo de menguar. Jonatán, un hombre de fe y renuncia. Y me quiero enfocar en Jonatán porque regularmente en este tipo de sermones nos enfocamos en la estrella, no en David. No, David es el gran rey de Israel. Pero me gustaría dedicarle hoy un tiempo a la historia de Jonatán, ¿no? Para ello pues elaboré un pequeño perfil de Jonatán, de cómo era Jonatán, ¿no? Es un hombre de fe y renuncia, pero sobre todo es un hombre que es leal y que tiene una amistad profunda hacia David. Él está renovando el pacto cuando dice en primer libro de Samuel 20:42, Jehová sea entre mí y ti, entre mi descendencia y la tuya, para siempre. Con esta declaración, Jonatán lo que hace es marcar y mostrar una lealtad extraordinaria hacia David. ¿Por qué? Porque Jonatán, consciente de que él era un descendiente al trono por derecho, lo que hace es no aceptar esto, o sea, él acepta ese destino y lo abraza y está dispuesto a entregar eso a su amigo David, ¿no? Y vemos aquí ese vínculo que existe entre ambos en el primer libro de Samuel 18:1. Dice, como el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y amó Jonatán como a sí mismo. Refleja una amistad profunda, sacrificial, que va más allá de las alianzas comunes de la época, ¿vale? Esta conexión se fortalece en múltiples encuentros. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 18:3-4, Jonatán dice, hizo pacto con David porque lo amaba como a sí mismo, entregándole su manto, armadura, espada, arco y cinto. Estos, hermanos míos, son símbolos de su posición como heredero al trono. Le entrega la espada, le entrega su arco, le entrega su escudo, el cinto, le entrega todo. Le está diciendo, toma, eso es. Uno de los grandes comentaristas, para algunos el príncipe de los comentaristas, Matthew Henry, interpretan que esta entrega es simbólico, es un derecho al trono, subordinando su futuro, es decir, el futuro de Jonatán, al propósito que Dios tenía para la vida de David. Está entregando todo, subordinando. Entonces esto me llama la atención, pensé muchísimo en esto, estuve pensando todo este tiempo y me llevaba a una pregunta, ¿no? Esto me conducía, la lectura de este pasaje me conducía a decir, hermanos, ¿qué significa menguar para que otro crezca en la voluntad del Señor? ¿Qué significa esto? Y vamos a ver que en la Biblia hay bastantes ejemplos, varios ejemplos de cómo menguar para que otro brille, para que el Señor brille, ¿no? Luego vemos más adelante cómo David se lamenta por la muerte de Jonatán en el segundo libro de Samuel 1:26, ¿no? Dice David, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y aquí se está empleando un lenguaje que es poético, emotivo y que resalta sobre todo esa amistad y esa relación tan profunda que tenían los dos. Es verdad que algunos teólogos, sobre todo de corte liberal, han considerado estos pasajes y también el pasaje del centurión con el esclavo como situaciones íntimas entre dos hombres, algo más como homoerótico, ¿no? Perdón, homoerótico, no homoerótico, que también, reflejando las costumbres afectivas del antiguo cercano oriente, ¿sí? Donde las amistades entre hombres podían incluir demostraciones intensas de cercanía. Pero yo pensaba, hermanos, no sé si ustedes tienen hermanos, hermanas, entiendo que sí. En mi caso particular, tengo un hermano, es mi hermano menor,
Y yo, hermano, le quiero muchísimo. Hablo de él y ya me emociono, ¿no? Le quiero mucho, tengo un afecto tremendo por mi hermano. Mi esposa me escucha a veces hablando con él, yo le digo, hermano, te amo, ¿sabes? Y él me responde lo mismo. Y es un amor de hermanos, es un amor fileos entre hermanos. Es este tipo de amor como el amor que tenía Jonatán con David. La Biblia nos habla de varios tipos de amor. Entre ellos tenemos el fileos, que es amor entre hermanos. Está el amor ágape, que es el de Dios, el Padre, al Hijo. Y luego también encontramos el amor eros, que ese amor eros lo encontramos en Cantar de los Cantares, ¿no? Es el amor erótico, el amor de una pareja, de un matrimonio, es el que debe existir. Pero también tenemos que tener en cuenta que conforme al contexto de la fe y la teología de sana doctrina, este amor, el amor de Jonatán y David, se comprende como una expresión suprema del fileos, del amor fileos, fraternal, entre hermanos. La amistad fraternal elevado por el ágape, es decir, por el amor del Padre. ¿Quién nos da un amor fileos a los creyentes, a nosotros, para que podamos amar a nuestros hermanos? Pues el Señor. ¿De dónde viene? La fuente, el amor ágape, de ahí viene el amor fileos y los otros amores también, ¿vale? El amor ágape es el amor sacrificial divino. Es, obviamente, el de Cristo en la cruz, el de Cristo en la cruz cuando muere por el pago de nuestros pecados. Un inocente muere por pecadores como nosotros, como tú y yo, ¿vale? Dice, algunos teólogos, pastores como John MacArthur y R.C. Sproul argumentan que el pacto de Jonatán con David es un modelo de la lealtad espiritual, un compromiso que apunta a la voluntad soberana de Dios, quien había ungido como rey a David en el primer libro de Samuel 16:13. La comparación con el amor de las mujeres no implica romance, hermanos, sino que exalta la fidelidad de Jonatán por encima de las relaciones terrenales más comunes, destacando el carácter único del plan redentor, del plan de Dios sobre la vida de David. Hermanos, ¿estamos dispuestos a apoyar a otros incluso cuando esto signifique ceder nuestro lugar? La amistad de Jonatán nos desafía a amar con una lealtad que exalte a Cristo y su reino por encima de nosotros mismos. Eso es menguar, hermanos. Otra característica importantísima de Jonatán: era un hombre valiente y un hombre de fe. En el primer libro de Samuel 14:16, Jonatán declara: porque para Jehová no hay impedimento en salvar con muchos o con pocos. Su audacia militar estaba anclada en su confianza en Dios, no en su propia fuerza. Era un hombre de fe. Probablemente había sido instruido en la ley, ¿no? En los 5 primeros libros, en el Pentateuco, probablemente había sido instruido. Seguramente en estos tiempos eran sus madres o sacerdotes que instruían a los jóvenes, ¿no? Algunos expertos señalan que su edad puede haber estado cuando Saúl asciende al trono entre los 20 y 25 años, porque él lidera escuadrones de 1000 personas, y para esa edad un hombre en la cultura judía tenía que ser mayor de 20 años para poder tener acceso al servicio militar. A eso aparte incluye la instrucción militar que tiene que recibir, ¿no? Entonces era un hombre que estaba preparado tanto en la fe como en las artes castrenses, ¿vale? Era un hombre humilde y desprendido. Primer libro de Samuel 23:17, Jonatán dice: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Como heredero natural pudo haber reclamado el trono, pero reconoció el llamado de Dios sobre David. Y para esto, hermanos, hay que de verdad ser una persona de fe. La fe es la que te da la visión espiritual para poder distinguir sobre quién se está posando la mano del Señor. Es esto, hermanos. Y Jonatán, está claro que era un hombre que lo tenía claro. David iba a ser el siguiente rey, a pesar de sus intereses, ¿no? en detrimento de sus intereses. Era un hombre íntegro y de sacrificio. ¿Por qué? Porque Jonatán protegió en su momento a David, lo acabamos de leer, cómo lo protege de su padre, y aún así arriesgó su vida, porque en este pasaje vimos cómo su padre le tiró la lanza, lo hubiera podido haber matado, y a pesar de eso que hizo su padre, Jonatán fue también fiel hasta el final con su padre. Recordemos que él muere junto con su padre. Y es increíble, entonces, ¿cómo puedes mantener fidelidad a dos personas? A uno que va a ser el que va a tener el trono, y luego a tu padre que acaba de intentar matarte. Pero esto es solamente guiado porque era un hombre que amaba al Señor. Eso no lo da nada más. Un hombre que ha entregado su corazón a Dios. Y esto, hermano Jonatán, en esa época no existían iglesias como ahora, nuestras iglesias.
Esto es una prefiguración de lo que significa menguar para que otros brillen, para que el evangelio, la palabra brille. Es una prefiguración, hermanos, es increíble. Y aquí este punto de integridad, la integridad nos sostiene incluso cuando el costo es alto. Aunque a mí siempre, como muchos de vosotros sabéis, me gusta más hablar de santidad, que es una palabra que engloba integridad, que integra pureza, ¿sí? Porque la santidad, ¿qué es? Es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la conducta. Eso es santidad, y creo que era un hombre que trabajaba en santidad constantemente. Bueno, como vemos, Jonatán no solamente fue un guerrero valiente, sino un modelo de renuncia gozosa, hermanos. Estamos acostumbrados a que el mundo nos enseñe que ser segundo es ser loser, ser perdedor, ¿no? Algunos dicen, el segundo es el primero de los últimos, ¿sí? Pero en el plan divino hay gozo en ser segundos. Miren, Juan el Bautista, acompáñenme por favor a Juan 3, 29, 31. Juan el Bautista es el amigo que mengua. Hay gozo en el rol secundario, hermanos. Juan dice, el amigo, el esposo, se goza mucho de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Su alegría, la alegría de Juan, está en preparar el camino para Jesús, no en ser el centro, no en ser la estrella. Este gozo refleja un amor que trasciende al ego, un tema que la Biblia desarrolla a través de distintos tipos de amor, como lo mencioné anteriormente. El amor ágape, sobre todo, fundamentalmente, que es el amor incondicional de Dios. Vemos también en Juan 3:16 otro ejemplo del amor, de amor, que es porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor, el amor del Padre. Dice, la amistad fraternal de Jonatán mostró, la amistad que Jonatán demuestra a David. Primer libro de Samuel 18:1. También vemos el amor eros, es un amor romántico, santificado en el matrimonio. Lo vemos en el Cantar de los Cantares. Y hay otro amor que es el amor storge, que ese, bueno, no lo había escuchado hasta ahora, que es el efecto familiar natural, un afecto familiar natural. Juan, como Jonatán, encarnan la filia elevada por el ágape, un amor que encuentra plenitud en menguar. Mientras que la filia unió a Jonatán con David en lealtad, el amor storge sostiene lazos familiares, que es el ágape, el amor sacrificial de Dios. ¿Cuál debería ser esto, nuestra conexión con Jonatán? Como Juan, o sea, la conexión que existe entre Juan y Jonatán es que Juan se regocija en Jesús, él mengua para que Jesús brille, y Jonatán encuentra paz en la ascensión de David, gozo en que su hermano sea el próximo rey, y ambos guiados por un amor que exalta al elegido de Dios. En ambos casos, en el caso del Antiguo Testamento a David y en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra característica que tiene Juan el Bautista es un reconocimiento del propósito divino. Miren, Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan entiende que su misión es temporal y solo Jesús debe brillar. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra dice que Juan el Bautista es el mayor de los profetas nacidos de mujer. Imagínense, ese título no lo tiene ni Elías, ni Eliseo, ni Daniel, ni Ezequiel, ni ninguno de todos los grandes profetas que vemos en la Biblia. Lo tiene Juan el Bautista. Y él mengua, cede, para que el Señor brille. Juan el Bautista se somete a la supremacía de Cristo. Miren Juan 3:31, dice, el que viene del cielo es sobre todos. Juan exalta la divinidad de Jesús, aceptando su propio lugar terrenal, es decir, yo soy creado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es más que yo, a pesar de que el Señor Jesucristo mismo haya dicho que Él es el más grande de todos los profetas nacidos de mujer. ¿Cuál es la conexión con Jonatán? Jonatán ve la mano de Jehová sobre David y se somete a su designio. Tanto Jonatán como Juan nos enseñan que menguar no es una derrota, sino victoria en el plan de Dios, impulsado por el amor que trasciende lo humano. Vamos a ver algunos ejemplos ahora históricos contemporáneos y el supremo despojo de Cristo que ilustran este principio. Y voy a dar son 3 ejemplos que tengo de personas que han menguado. Bueno, son más ejemplos de personas que han menguado y me gustaría que los vemos. Segundos que menguaron. Primero, Andrew Fuller,
Andrew Fuller fue un teólogo bautista muy importante en Inglaterra, pero el mayor legado que él tuvo fue apoyar a William Carey. Entiendo que todos sabemos quién fue William Carey, ¿no? William Carey se le llama el padre de las misiones modernas. William Carey es de origen británico y él fue a la India a compartir el evangelio. Pero mientras Carey iba a la India a cumplir su propósito, Fuller se quedó atrás. Y adivinen qué se quedó haciendo Fuller en Inglaterra, recaudando fondos y defendiendo la obra misionera desde la retaguardia, cubriendo la espalda de Carey. Esto también lo hizo conjunto con John Rayland. Ambos, bautistas, fueron mentores de William Carey, ¿no? Y fueron los que lo soportaron. Y miren lo que hacía Rayland. Rayland escribió himnos, predicó para apoyar la misión y afirmó: mi alegría es ver el evangelio avanzar, no mi nombre. Carey se convirtió en el rostro visible, mientras Rayland menguó a la sombra. Es claro, deberíamos de conocer quién es William Carey, y sabemos, sí, William Carey fue el padre de las misiones, el que empezó esto. Es verdad, es bautista, pero hermanos, miren, yo sé que las denominaciones se inventaron, son inventadas nuestras. Si ustedes leen la Biblia no van a encontrar, no, es que aquí estaban los bautistas junto con tal, no, o los presbiterianos o los pentecostales, no. Es algo que pues ha ido surgiendo a través de los años. Lo cito porque son bautistas, pero eso, quiero hacer la aclaración, eso no quiere decir que los bautistas seamos los mejores, hermanos. Nosotros, lo mejor que puede pasar para nosotros es ser hijos de Dios. En el cielo, hermanos, nos vamos a encontrar con católicos, nos vamos a encontrar con presbiterianos, nos vamos a encontrar con pentecostales, con bautistas, con de todos, hermanos. Nos vamos a encontrar allí, porque a nosotros no nos salva la denominación, mis hermanos, a nosotros nos salva el Señor Jesucristo. Amén. Para contarles, ¿sí? Porque yo sé que a veces dicen, es que los bautistas se creen, no, hermano, los bautistas, entiendo que no, al menos en esta iglesia no, pero tuve la oportunidad de ir a una iglesia, una serie de sesiones, tenía un pastor de Estados Unidos, ellos trabajan muchísimo con la iglesia de John MacArthur en Los Ángeles. Y bueno, ustedes saben que en estas conferencias y esto pues por eso se están de libros, apúntate a nuestro seminario teológico y tal. Entonces me dijeron, hermano, ¿por qué no te apuntas al seminario teológico? Y yo, no, hermano, pues muchas gracias, pero me gusta más el seminario teológico bautista de Almorel. Y me dice, pero es que eso es bautista, hermano. Y yo como, ¿perdón? Sí, o sea, te miran por encima del hombro. Entonces yo decía, esto no puede existir en el cuerpo de Cristo. O sea, por supuesto que jamás me voy a apuntar a este seminario, ¿sí? Pero es eso. A mí no me hace mejor ser calvinista, ni luterano, no me hace nada mejor eso. El único que me hace mejor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso primero para empezar, no piensen que soy una persona que solo digo bautistas, no. Otro personaje importantísimo, Charles Hodge, también fue un pastor reformado, pero él era un teólogo presbiteriano, ¿sí? Y él era una de las mentes brillantes de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos de América, y formó generaciones de pastores, pero nunca, hermanos, buscó la fama personal. Es verdad, si tú buscas Charles Hodge, lo vas a encontrar, y tiene muy buenos libros pues, teológicos, tiene muy buenos, ¿sí? Tuvo entre sus estudiantes más ilustrados o más nombrados a B.B. Warfield, y él, su alumno, lo superó en influencia teológica. A B.B. Warfield le llamaban el león de Princeton, imagínense, este apelativo, este mote que le tenían a B.B. Warfield, de lo bueno que sería. Y Hodge se dedicó a enseñar y a escribir diciendo, mi labor es preparar a otros para el servicio. Warfield brilló como defensor de la inerrancia bíblica, edificando sobre la base de Hodge, de lo que había hecho Hodge. Hodge menguó, ¿para qué? Para que Warfield brillara. Y esto es la vida cristiana, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos que menguar en todo. Como padre, yo tengo que menguar para que mis hijas brillen, para que mis hijos crezcan, para que por medio de mí ellos puedan ver al Señor Jesucristo. Tengo que menguar muchas veces en situaciones para que mi esposa brille. Tengo que darle la razón a veces también, ¿sí? Que la tiene el 90% de las veces, pero no le digan, ¿no? Es eso, muchas veces nosotros tenemos que menguar. Las madres, qué ejemplo más grandioso que el amor sacrificial. Madres que menguan por sus hijos y por sus esposos. Hoy
Gracias por menguar, hermanos. Es una gran bendición poder estar aquí parado el día de hoy y compartir esto. Amén. Y esto se hace solamente porque hay muchos que menguan. Están los hermanos ahí, hermano Jesús, que para quitarme los nervios me dice, hermano, se siente el fuego. Y digo, no, Dios mío, sí, me pone más nervioso. Pero es ver el amor sacrificial de los sugieres, del hermano José, con su fidelidad, ayudando, del hermano José aquí, con el José Junior, aquí con el grupo de jóvenes, del hermano Giovanni, del pastor Corey. Eso es amor sacrificial, hermanos, eso es menguar para que otros brillen. En casa mi esposa mengua para que yo brille. Tuvo que menguar para yo poder preparar este mensaje. La hermana Claudia tiene que menguar también para que el pastor pueda trabajar en el evangelio, hermanos. Eso es menguar. En ocasiones yo también tengo que menguar para que mi esposa pueda leer, me toca encargarme de los niños. Sí, qué peligro. Pero hay que hacerlo, hay que menguar. Hay que renunciar a nosotros mismos, porque somos cristianos y somos hacedores de lo que el Señor hizo. El Señor fue el máximo exponente de lo que es menguar, para que alguien brille. Seguimos. Otro ejemplo que lo acabé de decir es los hermanos de la iglesia de hoy, hermanos. En nuestras propias congregaciones vemos hermanos que menguan en su servicio para que el Señor brille a través de otros. Asimismo hay hermanos que limpian el templo, hermanos, que no los vemos, para que nosotros podamos estar cómodos. Amén. Para que este lugar sea un lugar digno, para que sea un lugar que la gente le agrade venir. No solo porque se predica la palabra, que es lo más importante, la sana doctrina, sino porque también es un lugar cómodo, porque tenemos un sitio donde acomodar niños. Hay personas que están trabajando por eso, hermano. Hay sobre todo en el ministerio infantil, la mayoría de los servidores son chicas, son mujeres. Hermano, y para cada preparación de clase es casi como preparar un sermón. Y hermanas nuestras están menguando para que nuestros hijos aprendan palabra de Dios. Amén. Y no sé si habíamos caído en cuenta de estas cosas, pero hay que ser agradecidos con Dios, porque esto es amor sacrificial. Las hermanas y los profes que preparan las clases podrían estar tranquilamente el sábado yéndose a la sierra o yendo a algún sitio y olvidarse de preparar clases, pero lo están haciendo. Los responsables del ministerio de jóvenes, los líderes jóvenes igual. Son una pareja, dos parejas que están trabajando ahí, que el sábado podrían estar en cualquier otro sitio, pero están menguando para que los chicos brillen. Y eso hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos. Esto es para que cada uno de nosotros, el poder de la palabra de Dios penetre hasta lo último de nuestro ser y empiecen a haber cambios, hermanos. La palabra de Dios es poderosa y ya no nos deja igual, hermanos. Amén. No nos deja igual. Cuando yo pienso en esto, pienso como con un tren cuando se estrella contra una pared. Se lleva por delante la pared. Así es el evangelio, así es la fuerza de la palabra de Dios. No nos deja iguales, hermano. No nos debería de dejar iguales. Hay que menguar, hermanos, para que la palabra venga con poder. Ahora vamos con Jesucristo, con el ejemplo supremo de despojo. Filipenses 2:5 al 8 dice, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo renuncia a la gloria que le correspondía como Hijo de Dios y se humilla a la obediencia del Padre. Este acto de despojarse es una palabra que se llama se me olvidó. La palabra es se me olvidó la palabra. Despojo. Se me olvidó la palabra, se me olvidó la palabra que es para despojo. Y es lo que hace esa palabra en griego, lo que significa es, si ahora mismo yo tengo la americana puesta, es quitármela, dejarla fuera, es quitártelo totalmente. No solo desabotonarla o desapuntarla, sino quitártela totalmente. Eso fue lo que él hizo. Se quitó toda su divinidad, se despojó de ella totalmente para hacerse hombre y para cumplir sobre todo la voluntad de su Padre.
el Señor, miren, que con este ejemplo de despojo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él renuncia a su gloria, que le corresponde como hijo de Dios. Y miren especialmente en Getsemaní, donde ora: no sea lo que yo quiero, sino como tú, en Mateo 26:39. Nuestro Señor Jesucristo, al despojarse de su gloria y someterse a la cruz, permite que el Padre sea glorificado como el autor de la salvación. En Juan 17:4 Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Su menguar exalta la voluntad del Padre sobre la suya propia. Hermanos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Es Dios, hermanos. Y en nuestras mentes finitas no alcanzamos a concebir, a entender lo que esto significa. A mí me cuesta entenderlo, hermanos. No lo entiendo, soy sincero con ustedes, no entiendo esto, y quizá pasen muchos años para que pueda entender el valor de esto. No lo sé, es que ni siquiera lo puedes comparar con que el rey de España diga: no, venga, les voy a dar a todos lo mejor que tengo, todo, me quedo yo pobre. No lo entiendo, o sea, ni siquiera eso se puede comparar a lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y aquí el tema es, lo que nos queda es: si Cristo, el Rey de Reyes, menguó para que el Padre brillara, ¿cuánto más debemos nosotros ceder nuestro lugar para que su gloria resplandezca? A eso estamos llamados, hermanos. Y ahora, hermanos, para aplicación práctica, como aplicación práctica, no se preocupen que esto es la introducción, ya empiezo con el sermón. La aplicación práctica es el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a menguar hoy. Primero, hay que reconocer el plan de Dios. Como Jonatán y Juan, nuestro primer paso es discernir a quién ha elegido Dios para liderar o apoyar ese propósito con la fe. La Escritura nos asegura que es Dios quien soberanamente llama a sus siervos para cumplir su voluntad. En la primera carta a los Corintios 12:18 Pablo escribe: pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Este versículo, en el contexto de los dones espirituales, subraya que Dios asigna roles específicos, ya sea de liderazgo, como David, o de apoyo, como Jonatán. Ese es el diseño que Dios tiene para la iglesia, según su designio perfecto. En el caso de David, su unción por Samuel fue el acto directo de Dios, y Jonatán lo reconoció sin resistencia. La iglesia como cuerpo es Cristo, es decir, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de confirmar el llamado divino mediante el discernimiento colectivo y la oración. Estas son herramientas que tenemos de lucha espiritual, hermano. La oración, el ayuno. Si nosotros queremos una iglesia sana, debemos utilizar estas herramientas de guerra espiritual. La guerra espiritual no es agarrarse con un demonio o cosas de esas, ¿no? O hacer exorcismos o cosas de estas raras que vemos, ¿sí? Eso no es principalmente la guerra espiritual. La guerra espiritual es de verdad contra mentira, de la luz contra la oscuridad. Esa es principalmente la guerra espiritual, mis hermanos. Entonces, para ello, si nosotros queremos discernimiento, tenemos que tener prácticas, ¿no? Tenemos que tener rutinas espirituales, como cuando uno va al gimnasio. Los que van al gimnasio, yo no voy al gimnasio, es obvio, ¿sí? Me estaba poniendo la corbata, ¿no? Estaba haciendo mi nudo en la corbata. Digo: pero ¿por qué me queda tan cortica si esto es una iglesia larga? Y una corbata larga, y dice: no me queda cortica. Claro, luego me percaté, es que ahora la corbata tiene que hacer la curva de mi barriga, de mi tripa, ¿no? Entonces ya me di cuenta que yo, vale, ya hay que hacer ejercicio, ¿no? Pero tenemos que ser sabios, tenemos que pedir discernimiento al Señor, ¿no? Para que seamos capaces de ver las cosas espirituales, para poder discernir. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo 4:14. Dice Pablo: instruye, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí el presbiterio, es decir, los ancianos, el pastor, validó el ministerio de Timoteo. Es un acto formal de reconocimiento. Luego en Hechos 13:2-3 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ojo, miren otra vez, ayunado y orado, son disciplinas espirituales, hermanos. El ayuno también es una disciplina espiritual. Les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía, guiada por el Espíritu, confirmó el llamado de Pablo y Bernabé. Entonces, Dios hace el llamado, la iglesia, por medio del Espíritu Santo, confirma ese llamado.
enviándolos al servicio misionero. Jonatán no tuvo una iglesia formal, como lo mencioné anteriormente, pero su aceptación del ungido de Dios prefigura este principio. Hoy, pastores, ancianos y hermanos oran y afirman a quienes Dios ha designado, ya sea para liderar o sostener. Entonces, dentro de las buenas prácticas que tenemos en nuestra iglesia, y vuelvo a lo mismo, no somos los mejores. Para la membresía, pues hay un proceso para poder hacerse miembro. ¿Y quién escoge a un miembro? Pues los otros miembros, ¿vale? Es lo que dice aquí la Biblia. Escogemos miembros. ¿Para qué? Para servicio, para sostener, pero también para dirigir. Hay diáconos, hay ancianos, y todos esos han sido nombrados por los miembros de la iglesia. En nuestro caso, estoy hablando de la Iglesia Bautista Más Vida, han sido nombrados así, no ha sido dedocráticamente, ¿no? Ha sido por medio de un consenso. Hemos votado, hemos escogido, hemos dicho sí, membresía de esta familia o de esta persona, sí, esta persona cumple los requisitos para ser diácono o no los cumple, ¿vale? ¿Y cuál debería ser la aplicación, hermanos? Estamos invitados a orar con diligencia para identificar a quienes Dios ha llamado, y confiemos en la iglesia bajo la guía del Espíritu para ratificar ese llamamiento con sabiduría y con unidad, hermanos. Ahora, el segundo punto de esta aplicación, de esta práctica, es encontrar gozo en lo secundario. Hermanos, menguar no es pérdida, en absoluto, sino plenitud cuando servimos al designio divino. Porque Dios llama tanto a líderes como a quienes los apoyan. Jonatán halló gozo en ser segundo después de ti. Eso lo dice en 1 libro de Samuel 23:17, confiando en que el trono de David era la voluntad del Señor. Juan expresa lo mismo al decir: mi gozo está cumplido, en Juan 3:29, regocijándose en el ascenso de Jesús. La Biblia nos anima a encontrar satisfacción en cualquier rol que Dios nos asigne. En Filipenses 2:3-4, Pablo exhorta, dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este pasaje nos llama a abrazar el lugar secundario con alegría, imitando a nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló hasta la muerte. Hermanos, el llamado es alto. El llamado a menguar no es fácil. Eso implica renunciar a muchas cosas, implica renunciar a comodidad. Como les comenté en el testimonio anteriormente de nuestro viaje, acompañando al pastor en Rumanía, había una pareja de misioneros, la chica es argentina y él es peruano. Y están aprendiendo el idioma, están aprendiendo el rumano. Y no es fácil, hermanos, créanme que no es fácil. A lo mejor sea más fácil para ellos porque pues hay pocas personas que hablan español, entonces se ven obligados sí o sí a aprender el idioma. Y pensaba en esta familia, en estos misioneros, de que renunciaron a la comodidad del país donde ellos se encontraban para llegar a un país donde no se habla su lengua, a un país donde el choque cultural es distinto, donde, si bien es cierto, compartimos algunas cosas en común, la cultura es distinta. Eso es entrega, hermanos, eso es despojarse. Eso se llama kenosis, ya me acordé que se llama kenosis, un despojo total. El pastor Corey vino de Estados Unidos, de Alemania, no sabía hablar español, vino aquí, a España, a aprender español, con la dificultad que tiene particularmente en esta iglesia, ¿no? Porque somos tantos latinoamericanos, tanta jerga, tanta historia, peruanos, colombianos, venezolanos, hondureños, nicaragüenses. Los nicaragüenses son raros, hermano, y tienen que aguantar eso el pastor, ¿eh? Ustedes imagínense esto. Mire, pastor, deja la comodidad de un país de primer mundo, de la primera potencia mundial, podía él estar dirigiendo allí una iglesia tranquilamente, sin preocuparse por venir a un país donde no se habla su idioma, donde tiene que aprenderlo de ceros, donde tiene que adaptarse no solo a la cultura española, sino a las otras culturas que tenemos en la iglesia. Eso es despojo total, hermanos. El Señor nos llama a eso, hermanos. El despojo con el Señor no es, bueno, Señor, yo ahí te doy un poquillo. El Señor nos llama a despojarnos literalmente, a entregarlo todo para el servicio. Si queremos un avance pleno del Evangelio,
un avance pleno de la palabra de Dios en España, en Europa, tenemos que despojarnos, hermanos. Tenemos que despojarnos para que la verdad y la luz del Evangelio brillen. Eso es a lo que estamos invitados a hacer. A salir de nuestras zonas de confort para que el Evangelio sea predicado, para que las almas sean salvadas, hermanos. Tenemos un Dios justo, un Dios misericordioso, pero también justo, que no va a dejar pasar al pecador por santo. Y eso nos debería preocupar, hermanos. Sé que hay dificultades, sé que mucha gente rechaza el Evangelio. Cuando nosotros estábamos repartiendo los tracts en Rumanía, allí en Ploiești y en Bucarest, mucha gente nos decía, no. Y a veces uno se lo toma personal, ¿no? Uno dice, ¿sí? Pero, hermanos, nosotros llamamos a compartir, no a convertir. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y lo hicimos con gozo. Porque ahora, como hijos de Dios, sabemos que nuestra nacionalidad es la nacionalidad del reino de los cielos. Nuestro pasaporte ya no es español, no es venezolano, no es colombiano, no. Nuestro pasaporte es ciudadanía real, hermanos. Amén. Cuando estemos en el cielo no te van a preguntar si eres de Colombia, de Venezuela, no, hermano. Tú vas a sacar tu pasaporte, Señor. Ven aquí, bendito mío. Esa es la forma de reconocer. Por ello hay urgencia de compartir el Evangelio, de menguar, de renunciar a tantas cosas. Y perdonen que sea tan repetitivo con esto, pero es necesario hacerlo. Porque hay almas que mueren. Están muriendo ahora mismo, hay almas que están muriendo. Pensaba en las personas que rechazan el mensaje del Evangelio, que mueren sin el Evangelio. Yo pensaba, Señor, quizá ellos a los 5 minutos después de haber muerto se tuvieron que haber dado cuenta de que no tenía que haberlo rechazado. Por la necesidad, estamos urgidos a esto, a compartir el Evangelio, hermanos, a ser sabios, a pedir discernimiento al Señor, a orar por el crecimiento de nuestra iglesia, a orar porque entre hermanos podamos tener sanas relaciones, porque podamos perdonar la ofensa que nos ha hecho otro. Y yo sé que es fácil pedir que una persona perdone a su ofensor cuando a uno no lo han ofendido todavía, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Como dicen, los torros desde la barrera. Pero hay que orar por eso. Hay que orar porque el Señor traiga a nosotros corazones de reconciliación, porque corazones de piedra sean cambiados por corazones de carne y sangre. A eso estamos llamados, hermano. La iglesia fomenta. ¿Qué fomenta la iglesia, hermanos? La iglesia, aparte de crecimiento, debería siempre cuestionarnos dónde nos está llamando Dios a ser segundos. Debemos orar porque la iglesia nos anime a encontrar plenitud en apoyar a quienes Él ha puesto al frente. Glorificando a Cristo sobre todo. Debemos también, hermanos, vivir con humildad. En nuestras iglesias, familias y comunidades, imitemos la renuncia de Jonatán y Juan, exaltando a Cristo sobre nosotros mismos. El llamado de Dios nos libera del orgullo porque Él determina quién lidera y quién sigue. Hermanos, es el Señor quien pone pastores, quien pone diáconos, quien pone ancianos. Es el Señor. Y deberíamos respetar la voluntad del Señor. Sé que somos seres humanos, que podemos fallar, pecar, es verdad. Eso es verdad, eso nunca se me olvida. Pero también confiamos en que el Señor es soberano y a quien Él quiere poner y levantar lo hace. No tiene que pedirle permiso a nadie. Él es soberano. En Efesios 4, 11, 12 leemos: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este texto nos muestra que Cristo, como cabeza de la iglesia, asigna roles diversos y todos son para su gloria. Jonatán se dio el trono porque Jehová llamó a David. Juan menguó porque Jesús era el que viene del cielo. La iglesia, hermanos, su tarea debe ser confirmar esta humildad al vivir en unidad bajo el liderazgo establecido por Dios. Pedro, en su carta primera de Pedro 5:5 escribe: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Primero nos despojamos y luego nos revestimos. ¿De qué, hermanos? De humildad. Nos despojamos del orgullo,
pero luego nos revestimos con humildad. El Señor no nos deja sin atuendo. Nos despoja de esos trapos sucios, de esos harapos, y ahora nos viste con ropas blancas y resplandecientes. Humildad, hermanos. Palabra clave. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Los ancianos guían y la congregación se somete mutuamente, reflejando la renuncia de Jonatán y Juan. En nuestras iglesias la humildad se manifiesta cuando aceptamos que Dios llama a algunos a liderar y a otros a servir en silencio. En nuestras familias a priorizar a otros. En nuestras comunidades a exaltar a Cristo sobre nuestras ambiciones. Hermanos, esto nos llama a que vivamos con la humildad que reconoce el liderazgo que Dios ha establecido, apoyados por la iglesia como un cuerpo que confirma y que sostiene su voluntad. Hermanos, la iglesia es baluarte de la verdad. Y a eso estamos llamados, a predicar la verdad. Es una verdad que es transformadora, es una verdad que va siempre contracorriente, porque a nadie le gusta que le digan en su cara que es un pecador, a nadie le gusta que le digan eres un borracho, eres un fornicario, a nadie, un mentiroso. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. Así que demos gracias a nuestro gran Dios por todo lo que nos da, por la bendición de la salvación, porque ahora hemos sido justificados, hemos sido limpiados completamente de aquello que nos apartaba del Señor, de la presencia del Señor. Estamos invitados a compartir este gran gozo, hermanos. Debemos vivir nuestras vidas gozosos y alegres, pensando en que menguar y ser segundo es una gran bendición y no lo que el mundo nos vende. Por eso el mensaje del Evangelio es tan confrontante. ¿Alguna vez habían ustedes escuchado que ser segundo es mejor que ser primero? Nunca. ¿Y es donde lo encuentra uno? En la Biblia, en la palabra del Señor. Así que, hermanos, regocijémonos en lo que tenemos, seamos agradecidos con nuestro gran Dios, con nuestro Padre Celestial, por todo lo que nos da. Y sigamos trabajando porque el Evangelio sea predicado, porque las almas perdidas lleguen al arrepentimiento y por la vida eterna, hermanos. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor,